que si no, después los que no pueden verlo, bueno, sí, ya Gerardo también me puso eso, hay que poner a grabar. Creo que ahora sí puse a grabar, o no sé si puse a grabar, sí, creo que sí, sí, detener la Sí, ya grabación. Muy puesto. bien, bueno, vamos entonces a este cuarto encuentro de este cursillo que le pusimos por nombre Creo en el Espíritu Santo, que es el octavo artículo de nuestro credo. Nosotros en un momento decimos Creo en el Espíritu Santo. Y vimos cómo esta fe nuestra en la existencia del Espíritu Santo fue esclareciéndose con el correr del tiempo, porque en los primeros siglos hubo muchas herejías. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la herejía toma una parte de la verdad y otra no es verdadera? De manera que la herejía no dice que no existe el Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces, ven, cree en la existencia del Espíritu Santo, pero dice no es Dios. De manera que en esos primeros 4 siglos la iglesia tuvo muchas batallas para tratar de fijar claramente su fe, y en el siglo IV, en 2 concilios que van a ver ahí, Nicea y Constantinopla, va a establecer lo que nosotros hoy recitamos en el credo largo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Como ustedes ven, allí ya se estableció, ¿no?, que estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. De manera que la Iglesia entonces va como esclareciendo el misterio del Espíritu Santo y lo hace en función de lo que revela la Escritura, de lo que se va cosechando en la tradición. Estas son las dos realidades más importantes en la vida de la Iglesia Católica: Escritura y tradición. Escritura y tradición. La tradición se conserva muchas veces no escrita, sino que es una enseñanza que se va transmitiendo. Otras veces se encuentra en varios padres de la iglesia, porque para la iglesia es muy importante lo que piensan, lo que son los llamados padres de la iglesia. Padres de la iglesia se va hasta el siglo sexto, o sea, no hay un padre de la iglesia hoy, no. Los padres de la iglesia tienen que tener notas, por ejemplo, antigüedad, tienen que ser eh, cercanos a Cristo, cercanos a los apóstoles. Tienen que tener segunda nota, ortodoxia de doctrina. No pueden enseñar cualquier cosa. Hay algunos hombres de la antigüedad que fueron muy buenos escribiendo, pero que en sus doctrinas a veces no fueron tan buenos, y entonces se los conoce como escritores eclesiásticos, pero no como padres de la iglesia. Voy a decirles un ejemplo. Orígenes, un gran escritor, ha comentado libros de la Biblia en cantidad. ¿eh? Orígenes es escritor eclesiástico. ¿Por qué? Porque en la doctrina, en algunas cosas no estaba del todo bien. De manera que aunque era un hombre de la antigüedad, aunque era un hombre de la comunidad cristiana primitiva, de los primeros siglos, pero en su doctrina no estaba totalmente bien. Él fue condenado por una enseñanza que hizo que se llamó apocatástasis en griego, por la cual él enseñaba que al final Dios iba a perdonar a todos, que cuando llegara el fin Dios iba a perdonar a todos. Y esa enseñanza de Orígenes quedó condenada, y Orígenes empezó a entrar en una suerte como de que sus doctrinas no eran totalmente ortodoxas. Por lo tanto, nunca recibió el nombre de padre de la iglesia. En cambio, los padres de la iglesia tienen antigüedad, ortodoxia de doctrina, enseñanza sólida, clara, ¿no? Y finalmente santidad de vida. Tercera nota, santidad de vida. De allí que en esos primeros siglos abundan estos hombres muy valientes que tienen que poner por escrito esas cosas, y entre ellos se encuentra San Agustín, se encuentra San Jerónimo, se encuentra San Basilio, se encuentra San Gregorio Magno. Hay una serie de padres de Oriente y de Occidente, padres de Oriente y de Occidente, que son reconocidos como los padres de la Iglesia. Entonces, cuando esos hombres enseñan una cosa, y las enseñan la mayoría de ellos, se toma como una verdad. Si San Jerónimo enseñaba una cosa que estaba en Italia, y San Agustín la enseñaba que estaba en África, y la enseñaba San Basilio que estaba en Asia, eso se tomaba así, ¿eh? Porque se mostraba que la Iglesia en su totalidad enseñaba eso. Bueno, vimos que en los primeros siglos hay que fijar esto, y en el siglo IV se fijan las enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Y luego vimos también cómo
este Espíritu Santo va como manifestándose en el Antiguo Testamento, pero distinguiéndose las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo solo en el Nuevo Testamento, con Cristo. Y el otro día veíamos que al Padre hay como una referencia a la creación, al Hijo hay como una referencia a la redención, y al Espíritu Santo hay una referencia a la santificación. Es decir, ¿verdad? El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Pero también vimos, para que quedara claro, que aunque esto se le atribuye a una de las personas de la Trinidad, es obra de las tres. Porque no es que el Padre creó, el Hijo y el Espíritu Santo no lo hicieron, sino que la Trinidad completa es creadora. La Trinidad completa entra en la vida de la redención y la Trinidad completa entra en lo que hace la santificación. Pero el Espíritu Santo es el que actúa en esa realidad de la santificación del creyente. Y en medio de eso, el otro día veíamos un tema muy importante, yo creo que es de los más importantes temas del curso, que es la inhabitación. La inhabitación, es decir, Dios vive en nosotros, Él habita en nosotros. De manera que esta realidad de la inhabitación es la que justamente se hace presente por esa acción poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Por eso vamos a hacer un breve repaso de eso y seguimos a los efectos de fijar algunos conceptos que sí son muy importantes y que están un poco descritos en estas frasecitas que va, esto que yo he escrito aquí, ¿verdad? La inhabitación es una presencia real, no es una cosa, diríamos que dice el Padre, dice Jesucristo, que Él y el Padre vendrán y harán morada en nosotros y nosotros no pensamos esto simbólicamente, no, no, es una presencia real de las personas divinas en los justos. Este es otro elemento importante, ¿no? Es decir, en las personas que están en gracia, en amistad con Dios. Ahí ponemos gracia como amistad con Dios. El otro día, en la clase que vimos el otro día, en la última que dimos, yo decía que hay dos presencias de Dios en su creación. La primera es una presencia creacional. Dios está en todo lo que ha creado presente. Tiene relación con todas las cosas que ha creado. Una Pero pregunta, Jorge, después de una Cristo, preguntita. esa presencia de Dios en el Bien. mundo ahora adquiere una particularidad. Es decir, por Cristo se derrama sobre el mundo una gracia. Es decir, vivimos en una relación con Dios que excede totalmente a esa forma inicial. Excede, ¿por qué? Porque gracia es amistad con Dios, pero amistad real, presencia real. No es una, diríamos, solo una expresión, no, no, es una presencia real que se da en las personas que viven en gracia, están en amistad con Dios. Y como dice el texto de la carta a los Efesios, hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. ¿Qué es este sello del Espíritu Santo, verdad? ¿Qué es este sello del Espíritu Santo? Es una realidad personal, viva y vivificante. El Espíritu Santo nos marca, nos marca. Y esa marca que el Espíritu Santo produce en nosotros, en algunos sacramentos se visualiza más claramente. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo se utiliza el Santo Crisma. El Santo Crisma imprime carácter, según los estudiosos. ¿Qué es? Marca. ¿Qué quiere decir esto? Que aún yo, después de morir, esa marca que ha producido en mí el Santo Crisma, en mi bautismo, permanece en mi alma. ¿Eh? Bueno, ese Santo Crisma también se utiliza en las confirmaciones. Quiere decir que el Santo Crisma es una marca, una acción por la que Dios marca con el Espíritu Santo a esa persona. O sea que en el bautismo, en la confirmación, el Santo Crisma se utiliza para consagrar altares. Cuando se consagran los altares, se utiliza el Santo Crisma. El Santo Crisma se utiliza, además del bautismo y la confirmación, para la ordenación de los sacerdotes. Se les unge las manos con el Santo Crisma. Es decir, que ven
hay un sello, una elección por la que Dios marca a estas personas. Y son marcas indelebles, nosotros no las vemos, pero están presentes en cada uno de nosotros. En el libro del Apocalipsis, no quiero enredar, pero hay un momento en el que dice, ve y márcalos. Y los biblistas dicen, pero ¿qué es esta marca de la que habla que están marcados los que le pertenecen al Señor? Bueno, el Santo Crisma produce eso en nosotros, una marca. Por eso estos sacramentos no se pueden repetir. El bautismo es un sacramento que no se puede repetir. Es decir, uno puede bautizarse de vuelta, pero en realidad es un sacramento que es de una vez y para siempre se da, porque imprime carácter. El carácter es una marca indeleble en el alma. De manera que la acción del Espíritu Santo está en esa persona, ha quedado marcada por esa gracia que ha recibido. El Espíritu Santo la ha sellado, tal como la Escritura lo explica aquí, ¿verdad? Y este sello es personal, es vivo, es vivificante. Por eso cada persona, cada cristiano, se vuelve templo del Espíritu Santo. Y por eso los cristianos de la primera hora fueron muy cuidadosos en enterrar a sus muertos. ¿Por qué los cristianos tenían tanto cuidado con sus familiares, amigos o difuntos? Porque habían sido templos del Espíritu Santo. Porque el cuerpo de esa persona había estado habitado por el Espíritu Santo. Y por eso ya desde el principio las catacumbas de San Calixto, todas las catacumbas romanas que hay, eran lugares en donde los cristianos se preocupaban de que fueran enterrados sus muertos, porque tenían una noción sobrenatural. No es solo una cuestión biológica en él, sino que hay una presencia de Dios por la que estuvo habitado y merece respeto, merece cuidado. Y de hecho, construyeron esos monumentos tremendos que son las catacumbas, ¿verdad? De manera que el Espíritu Santo es así el principio vital de la nueva humanidad. Cristo, con su redención, ha hecho una obra maravillosa, ha hecho una obra nueva. Pero ¿cuál es el principio vital? ¿Qué es lo que le impulsa? ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Él habita en nosotros y nosotros nos vamos configurando a su imagen, es decir, a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor, nos va forjando, nos va formando. Por tanto, todas las dimensiones de la vida cristiana han de ser atribuidas a la acción del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Toda la vida cristiana, toda la existencia, toda la vida de existencia cristiana es vida en el Espíritu Santo. De manera que el misterio de la inhabitación, esa realidad tan importante, ¿no? Que nosotros a veces no calamos en la importancia que tiene, porque el tener una noción de fe sobre que Dios habita en nosotros también nos da una capacidad para ver cómo también habita en los otros, o sea, no solo en nosotros, sino también en los demás. Y solo a los efectos, quiera Dios que podamos hoy andar un poco más rápido, pero solo a los efectos de ver cómo un gran santo, Santo Tomás de Aquino, muestra lo que está en el corazón de esta realidad. Santo Tomás de Aquino pone estas cosas que nos van a ayudar, ¿verdad? A ver si puedo volver para atrás. Ahí está. Dice Santo Tomás, la caridad es una amistad. ¿Ven? La caridad, el amor, es una amistad. ¿Y la amistad qué comporta? Comporta unión, porque el amor es una fuerza unitiva. De manera que el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, tiende a qué cosa? Tiende a unirnos, a vincularnos. Pero en este caso no es solo el amor, como lo pone aquí Santo Tomás en esta segunda cita, sino que dice él, la amistad añade al amor que en ella el amor es mutuo. La amistad no es uno que quiere ser tu amigo y otro que no tiene ganas de serlo. No, no, es uno y otro. Y por lo tanto, como en la amistad hay reciprocidad, se da cierta intercomunicación. Y esta sociedad del hombre con Dios, este trato familiar con Él, comienza por la gracia en la vida presente. Eso que llamamos gracia es eso, es amistad con Dios. Es una realidad por medio de la cual Dios nos vincula a Él. Y no puede el hombre
tener con Dios esa amistad que es la caridad si no tienes fe. Es vital la fe. Una fe por la que crea que es posible ese modo de asociación y trato del hombre con Dios si no tiene esperanza de llegar a esa amistad. Ven las virtudes, la fe y la esperanza. Si no tiene fe, si no tiene esperanza en que esa amistad se realiza, es muy difícil de que se alcance. Por eso la caridad y consecuentemente, dice Santo Tomás, la inhabitación de Dios en el hombre es imposible sin la fe y la esperanza que precisamente fundamenta aquella. De forma que aquí lo que vemos justamente es cómo cuando hablamos de inhabitación estamos hablando de amistad con Dios, de una amistad real. ¿Por qué? Porque hay un modo de participación de Dios en nosotros, un modo de vida que Dios nos comunica a nosotros por la que se establece con Él un vínculo. Y este vínculo se establece por la amistad. Y la amistad es recíproca, hay relación, nos relacionamos con Él. Y esto, diríamos, es totalmente novedoso porque Dios se ha hecho tan cercano a nosotros que vienen y hacen su morada en nosotros. Por eso toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II. ¿Por qué? Bueno, porque si yo digo, ¿no? Si Dios habita en mí, entonces no solo tengo que dar razones de mis actos morales y demás, sino que tengo que comprender también que hay un misterio en mi cuerpo que se vuelve templo de Dios y también un misterio en el cuerpo de los demás. Es decir, no puedo tratar al otro de cualquier manera, no puedo, ¿verdad? Entender las realidades del otro de cualquier manera. Y fijémonos con unos ejemplos que tenemos aquí de la antigüedad eh, sobre esto de la inhabitación. Fíjense que este padre de la iglesia es un padre de los primeros siglos, el primer siglo de la iglesia. Se llama San Ignacio de Antioquía, es hacia el año 107. Él, cuando escribe una serie de cartas, hay creo que son 7, 8 cartas publicadas, fíjense que del año 107, él se llama a sí mismo Teóforo. Teóforo, ¿qué significa? Portador de Dios. Y cuando llama a sus fieles, a los fieles a los que él está acompañando, a los fieles cristianos, los llama Teóforoi o Cristóforoi o Agióforoi. Es decir, en todas las cartas él enseña de alguna manera esta presencia misteriosa de Dios en los cristianos, esta inhabitación. Y en palabras de él, en esa carta que escribe a los Efesios, dice, obremos siempre viviendo conscientemente de su inhabitación en nosotros, siendo nosotros su templo, siendo Él Dios dentro de nuestro Dios dentro de nosotros, como realmente es, y se nos manifestará si le amamos como es debido. Es año 107. Ciertamente que en el siglo IV aparece San Agustín, que es el que más escudriña el misterio de la inhabitación. ¿Por qué? Porque Agustín buscó afuera a Dios, lo buscaban las criaturas. En cambio, las criaturas como que lo volvieron hacia él. Dice San Agustín, él está donde se gusta la verdad, en lo más íntimo del corazón. San Agustín buscó afuera hasta que en un momento comprendió que Dios estaba dentro. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no tendrían ser, la creación. Tú estabas dentro de mí, más interior a mí que lo más íntimo mío y más elevado que lo más alto mío. Es decir, San Agustín es uno de los grandes maestros, padre de la iglesia, que salió a buscar a Dios porque estaba en un deseo muy grande de búsqueda. Todos conocemos la oración de su madre, que oró tanto por él, pero también ese deseo de su búsqueda, y él por eso se relaciona con los maniqueos y con grupos, con distintos grupos, hasta que en un momento determinado encuentra esta vuelta hacia él mismo, hacia el interior, ¿no? Es decir, como dice él aquí, ¿no? Yo te buscaba afuera y tú en realidad dentro mío estabas. Y otra mujer que tendrá una experiencia muy grande de la inhabitación será Santa Teresa de Jesús. Son ejemplos para que veamos, ¿no? Aquí está la tradición de la iglesia, ¿verdad? Ella a los comienzos de su vida tiene clara la presencia de Dios en el alma, pero no la sentía. Ella decía que no la sentía.
Pero ahora, a medida que va introduciéndose en la vida de contemplación, en la vida de la oración, a medida que va creciendo en el camino de la sensación, ella da testimonios de que comienza a sentir esta presencia de Dios en ella. Fíjense en el segundo párrafo, dice Santa Teresa, me mostró el Señor por una extraña manera de visión intelectual, no con imágenes. ¿Cómo estaba el alma que está en gracia, en cuya compañía vi la Santísima Trinidad, por visión intelectual, de cuya compañía venía el alma un poder que señoreaba toda la tierra? De manera que ven, Santa Teresa tiene una visión de cómo habita Dios en el justo, en el hombre que vive en gracia. Tiene una gracia de Dios para poder captar esta realidad. Diríamos algo que el otro día compartíamos. A medida que nosotros crecemos en el camino de la santificación, esta realidad se vuelve más palpable. A medida que vamos en ese camino, a veces estamos un poco más distantes de ella. Podríamos decir lo que decía una gran santa cuando le preguntaban si ella vivía en gracia de Dios. Decía, si yo no estoy viviendo en gracia de Dios, que Dios haga que viva en gracia. Y si estoy viviendo, que me mantenga así hasta el día que me muera. Es decir, dejaba en claro que aunque podía no tener totalmente claro eso, porque no era sencillo esa visión del interior como la que tiene Santa Teresa, pero en el deseo, nosotros tenemos que desear eso, desear estar en gracia de Dios, y en caso de no estarlo, que el Señor nos conduzca a poder vivir en esa relación amorosa con Él. Pero aquí vemos 3 ejemplos, hay muchísimos ejemplos, pero solo tomé 3 para que vieran, ya desde el principio, en el año 107, San Ignacio de Antioquía, San Agustín en el siglo IV, Santa Teresa de Jesús ya después en el medioevo, de manera que ellos manifiestan justamente esta realidad. Y ahora quiero, sobre todo, poder avanzar hacia algo, a ver si podemos hacerlo por aquí, hacia algo que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y bueno, porque los dones del Espíritu Santo son la clave de esta inhabitación de Dios. Ya habíamos visto que el Espíritu Santo es el que nos vuelve templos de Dios. Por eso, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son hábitos. ¿Qué quiere decir esto? No son cosas transitorias que se opone al hábito, lo transitorio, algo que se me da pero que se me quita, algo que tengo pero que pasa. En realidad son realidades permanentes que las ha puesto Dios en las potencias del alma. Es muy importante esto. Espero que no nos compliquemos, pero es muy importante esto. Dios ha puesto en esas potencias del alma dones que tienen su origen en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos recibir con prontitud y facilidad las iluminaciones y mociones del Espíritu Santo. Ha puesto estos dones para eso, para que el Espíritu Santo se mueva con prontitud y facilidad en nosotros. Y lo ha puesto en las potencias de nuestra alma. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo se ejercitan bajo la acción inmediata del Espíritu Santo. No así las virtudes. Las virtudes tienen que ver con el aprendizaje, las virtudes tienen que ver con el esfuerzo humano. Los dones del Espíritu Santo, después que el Espíritu Santo nos concede, se realizan bajo la acción del Espíritu Santo. Y por eso hay una cierta prontitud para ejercitarlos y también una cierta facilidad para poder llevarlos adelante. Por eso los dones del Espíritu Santo le dan al hombre facilidad y prontitud para obrar por inspiración divina. Es muy importante esto. Tengan presente eso que hemos dicho, ¿no? Dios da estos dones al hombre y los ubica en las potencias de su alma. Las potencias de su alma, porque ahora vamos a volver a clarificar eso. La tradición de la Iglesia reconoce que existen 7 dones del Espíritu Santo. Si nosotros, ustedes, miramos nuestras Biblias, las Biblias que habitualmente utilizamos, vemos que el origen se encuentra en el capítulo 11 del profeta Isaías. Allí en el capítulo 11 de Isaías dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Este es el Mesías. Y luego dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor,
espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Como ustedes ven en las Biblias tradicionalmente nuestras, en la mayoría, aparecen 6 en vez de 7, porque la versión que nosotros tenemos del Antiguo Testamento hoy en casi todas nuestras Biblias es la versión de lo que llamamos la versión judía del Antiguo Testamento, es decir, la que se escribió en hebreo y que se tradujo luego. Pero si nosotros miramos la Biblia, lo que fue hasta hace muy poquito la Biblia oficial de la Iglesia, que es la versión de la Vulgata Latina, esta Biblia, Vulgata Latina, y vamos a ese capítulo 11, esta Biblia fue traducida por San Jerónimo en el siglo IV. Entonces allí cuando leemos ese capítulo 11 de Isaías, que está en latín obviamente, allí encontramos que 7 menciona San Jerónimo. ¿Qué versión tenía San Jerónimo delante de sí cuando en este texto aparecen las 7? Probablemente fuera la versión del Antiguo Testamento griega, no la versión judía, que es la que habitualmente utilizan nuestras Biblias hoy. De forma que 7 dones del Espíritu Santo, su origen en el profeta Isaías, y digamos, el número 7 algunos dicen que tiene que ver con plenitud, porque es el número bíblico de plenitud. Lo cierto es que, como dice allí, la Vulgata tiene 7 y aparece en ella el espíritu de piedad, ¿verdad? Bueno, como ustedes ven, los 7 dones del Espíritu Santo van a estar ordenados o a la inteligencia del hombre o a la voluntad del hombre. Los 7 dones del Espíritu Santo. O a la inteligencia, hay dones más intelectuales, o a la voluntad del hombre. Como ustedes ven, yo no he hablado todavía de carismas, porque ¿cuál es la distinción entre estos dones del Espíritu Santo y los carismas? Los dones están más ordenados a la santificación, están ordenados a que se realice en mí la obra de Dios. El Espíritu Santo viene con sus dones para que yo intelectualmente, por mi inteligencia o por mi voluntad, yo pueda actuar con mayor prontitud y con mayor facilidad. Por eso es un hábito, para que yo actúe con facilidad. Porque el hábito, ¿verdad? Es como un músculo que se ejercita. De forma que vienen o a mi inteligencia o a mi corazón, es decir, a mi voluntad, para que yo pueda actuar. Y aquí es muy importante afirmar algo, y yo espero que no complique esto, pero la inteligencia y la voluntad son las potencias del alma. Por eso se decía que el Espíritu Santo viene a fecundar las potencias del alma. ¿Y por qué viene a fecundar las potencias del alma? Porque el alma por sí misma no puede obrar. Obra por sus potencias, obra por su entendimiento y obra por su voluntad. Como ustedes ven, el entendimiento y la voluntad no son cosas materiales. ¿Qué es la voluntad? ¿Dónde se ubica? ¿En qué lugar está? ¿Qué mecanismo de nuestro cuerpo no tiene? Y que existan estas operaciones es una de las tantas pruebas que manifiesta que existe una realidad en nosotros que es espiritual y que se llama alma. Porque las cosas espirituales no pueden producirse por las realidades materiales. De manera que mi cuerpo no puede producir la voluntad, mi cuerpo no puede producir el entendimiento. Y entonces, ¿qué lo puede producir? Una realidad espiritual, que la Iglesia a lo largo de los siglos ha llamado alma. Por eso, esa alma nuestra actúa por esas potencias, actúa por la voluntad. ¿Y hacia dónde va la voluntad del hombre? Hacia el bien. Está ordenada al bien. De manera que el Espíritu Santo viene a fecundar con sus dones para que la voluntad vaya hacia donde tiene que ir y para que lo que yo hago humanamente ahora adquiera un carácter sobrenatural, porque hemos dicho que los dones del Espíritu Santo son acciones directas del Espíritu Santo sobre nosotros. De manera que, ¿cuáles son los dones que estarán ordenados hacia la voluntad? ¿Verdad? El temor de Dios,
el espíritu de piedad y el de fortaleza. Estos tres dones. Fortaleza, temor de Dios y piedad. Están los tres ordenados a la voluntad. Cada uno de ellos va a darse para que el hombre, a través de su voluntad, alcance el bien. Pero ya no solo con fuerzas humanas. Los dones son acciones del Espíritu Santo directamente obrando en nosotros. Directamente obrando en nosotros. Siempre pongo este ejemplo que me parece es iluminador. Cuando uno actúa por naturaleza y obra las virtudes, por ejemplo, yo tengo paciencia y ejercito mi paciencia. En la medida en que ejercito mi paciencia, la paciencia se vuelve hábito. ¿Qué quiere decir? Ya no es una cosa ocasional, sino que se ha vuelto en mí algo habitual, permanente, se vuelve hábito. Pero, ¿qué es lo que puedo yo soportar a través de mi paciencia? Bueno, dependerá, diríamos, de las fuerzas que tiene esa virtud en mí. Pero todo tiene que ver conmigo, con lo humano. Pero si viene el don del Espíritu Santo de la fortaleza y fecunda mi paciencia, entonces yo puedo aguantar lo que yo por mí mismo no podría, porque ahora Dios ha fecundado con un don, con el don del Espíritu Santo, la paciencia, con el de la fortaleza, ha venido a fecundar mi paciencia. ¿Y qué acontece entonces? Que yo puedo, ¿verdad?, soportar lo que no podría de ninguna manera. Este es el ejemplo. ¿Cómo se entiende entonces la virtud cuando no hay acción del Espíritu Santo? Un bote en el que yo estoy remando en un determinado lugar. ¿Cómo avanza ese bote? Y en función de las fuerzas que yo tengo y de los remos. Es decir, de la fuerza que tengo para ir remando, entonces el bote avanza. Y avanza directamente proporcional a esas fuerzas que yo tengo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si ahora el Espíritu Santo ha puesto un don en mí y él mismo lo actúa, porque actúa directamente en mí y fecunda mis virtudes? A ese mismo bote yo le he puesto una vela. Ahora ya no depende solamente de las fuerzas que yo tengo en los brazos y del tamaño de los remos y de todas esas cosas. No, no. Ahora también hay un viento que sopla esa vela y en la medida en que sopla, entonces ya no solamente yo avanzo por mis esfuerzos, sino que Dios me impulsa más allá. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con sus dones cuando fecunda nuestras virtudes. Nos hace ir más allá de lo que naturalmente podemos, más allá. Y de hecho, si ustedes en algún caso lo han visto, pasa que hay muchas veces que uno ve, y esto se da mucho en la mujer, ¿no? Que ve en los sanatorios a muchas mujeres. El hombre se asusta más, se asusta, no quiere saber de nada. Y de hecho el hombre no va al médico, no le gusta ir al médico, todo ese tipo de cosas. Pero en los sanatorios hay pocos hombres que cuidan y muchas mujeres que cuidan. Se enfermó la mamá o el papá, la mujer está. Si es a la inversa, el papá medio que va un rato y se va, porque le cuesta la impotencia, no puede soportar lo que está sufriendo la persona que ama y como no puede sacarla por las fuerzas que tenía para la mayor parte de las cosas, se va. No es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí. Hemos visto ejemplos de paciencia fecundadas por el don de la fortaleza en esas mujeres que esperan cuando tienen enfermos a hijos. El papá sufre, se desvive y van de un lado a otro, la mamá espera. Y cuando vienen y le dicen que no hay esperanza, ella espera. Quiere decir que el Espíritu Santo ha fecundado, va más allá. No se puede explicar, no se puede humanamente explicar. Acá tiene que haber una acción de Dios que sostuvo esa realidad. El sufrimiento que a veces tiene una persona que es abandonada y que sufre y que sufre y que sufre, que sigue y que saca adelante a los suyos, pero dice, ¿de dónde ha tomado la fuerza esta persona? ¿De dónde? Si es una persona creyente y vive en gracia, es decir, en amistad con Dios, entonces el Espíritu Santo fecunda con el don de la fortaleza esa voluntad suya. Por eso decíamos, el don de piedad
el don de fortaleza y el don de temor de Dios. Son tres dones que están ordenados a la voluntad de la persona. Es decir, si decíamos que en las potencias del alma, ¿verdad? Si decíamos que en las potencias del alma están la voluntad y el entendimiento, y que estas potencias son las que hacen operar, las que hacen obrar, entonces el Espíritu Santo viene sobre esa realidad de la voluntad y las va a fecundar. Y por otro lado están los dones que son intelectuales, fecundan lo que nosotros diríamos el entendimiento humano, ¿no? Entonces tenemos el don de consejo, el de ciencia, el de entendimiento, que tiene el mismo nombre, pero es un don, y el de sabiduría. Y ahí están los 7, 4 que van a fortalecer el entendimiento humano. Decíamos que la voluntad está ordenada al bien. Dios puso en el hombre esta realidad y puso como meta que tiene que tender al bien. ¿A dónde está ordenado el entendimiento? A la verdad. Quiere decir que busca la verdad. Cuando el hombre vive en pecado, cuando vive mucho pecado, se oscurece la voluntad y también el entendimiento, y entonces allí es donde todas estas cosas se cambian. Pero siempre Dios ha dejado como esa luz de que su voluntad tiene que ir hacia el bien y su entendimiento tiene que ir hacia la verdad. Y como humanamente a veces no tiene fuerza como para alcanzar esas realidades, entonces evidentemente que vienen esos dones del Espíritu Santo a fecundarlo. Recuerden, el hombre que vive en amistad con Dios, en él habita Dios. El hombre que vive con Dios en una relación, ¿verdad?, de amistad, de gracia, lo que llamamos la gracia. Bueno, esa gracia por la que vive en amistad con Dios lo hace que sea habitado por Dios. Y esa presencia del Espíritu Santo en él hace que el Espíritu Santo se vuelque con sus dones a la persona. Decíamos, los dones están ordenados a santificarnos. Y los carismas están ordenados a hacer eficaz la misión de la iglesia. Nosotros decimos, ¿qué carisma tiene determinada persona? Y decimos, esta persona tiene un carisma de sanación. Y ese carisma de sanación, ¿a qué está ordenado? Está ordenada a que la iglesia que tiene que llevar adelante la misión de Cristo sea más eficaz. Y este otro, ¿qué carisma tiene? Tiene el carisma, ¿verdad?, de ser muy sabio. Y entonces, ¿de dónde le viene eso? Bueno, le viene de Dios. Pero ¿cuál es la finalidad que tiene con la predicación de la palabra? Que la iglesia realice más eficazmente su misión. Por eso la diferencia entre el carisma y el don es que el don hace más referencia a la santificación personal, mientras que el carisma está dado a la persona para que la iglesia cumpla su misión. Decimos, tiene el carisma de profecía, es decir, esta persona ha recibido de Dios una gracia por la cual es capaz de dar a conocer alguna realidad que tiene que ver con lo que Dios cree y quiere. Y entonces decimos, ¿pero es para uso personal? No. ¿A través de este carisma que tiene, él es un santo canonizado? No. Él tiene que ser fiel a lo que se le ha dado, pero el bien de esto no es él, sino la iglesia, las personas que son destinatarias de ese bien. ¿Por qué? Porque a través de eso el Señor quiere que las personas puedan encontrarse más con Él, puedan acercarse más a Él, puedan amarlo más. De manera que ven, esta es la distinción que se da entre estas dos realidades, entre carismas por un lado y por otro lado los dones. Y veamos entonces muy esquemáticamente presentado esto que yo les acabo de decir solamente a los efectos de seguir, ¿no? Es decir, los dones tienen que ver con esa directa acción del Espíritu Santo. A ver, vamos más para atrás. Directa acción del Espíritu Santo que actúan en el entendimiento y que esos dones son dones más bien intelectuales. El de entendimiento, el de ciencia, el de sabiduría, el de consejo, o más sobre la voluntad, el temor de Dios, la fortaleza, la piedad. Y a partir de ahora verán, esta es una presentación de los dones muy simple,
que hizo el Papa Francisco. Muy simple. No abundó en la teología, pero se ve claramente. Como ustedes ven, diríamos, de uno de los lados de esta imagen de la paloma que representa al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es una paloma. El texto dice como lenguas de fuego, como una paloma, no es una paloma, es un ser espiritual, personal, la tercera persona de la Trinidad, que está vinculada con el amor, porque es el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre, pero es una persona. Entonces, hacia uno de los lados de esta imagen, el Papa ha puesto esos carismas que están más vinculados con el entendimiento, esos carismas más intelectuales, el carisma de sabiduría, de entendimiento, de consejo y de ciencia. Y del otro lado ha puesto los que están más relacionados con la voluntad, temor de Dios, fortaleza y piedad. Una forma simple, el Papa dice, la sabiduría está vinculada con entender lo que favorece o perjudica el plan de Dios. Es una realidad por medio de la cual el Espíritu Santo, actuando en nosotros, trata de que conozcamos a Dios en sí, trata de que profundicemos en el conocimiento de Dios, el don de la sabiduría. El don del entendimiento, dice el Papa, nos ilumina para aceptar las verdades reveladas de Dios. Es decir, por el don del entendimiento nosotros conocemos las verdades reveladas. De pronto, Dios nos da a conocer el misterio de la Eucaristía. El don del entendimiento nos enseña esta verdad. Por ese don nosotros escrutamos el misterio de las verdades reveladas. El tercero, el don de consejo. El don de consejo tiene que ver con las circunstancias de la vida, ¿verdad? Tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿No? Dice que mis caminos no son tus caminos, dice en Isaías, de manera que el consejo está como destinado a un don por medio del cual la persona que lo recibe puede ayudar a discernir los caminos y las opciones de nuestra vida, puede ayudar a que encontremos el camino de Dios, puede ayudar. Y el cuarto, el don de ciencia. El don de ciencia tiene que ver con el mundo que Dios ha creado y el modo en el que Dios juzga las cosas del mundo. El don de ciencia tiene que ver no con la ciencia del mundo, sino con la de Dios, el modo en el que Dios juzga las realidades del mundo, ¿no? Ven los cuatro carismas, los cuatro dones que están aquí, que remiten al entendimiento del hombre. Tenemos que recordar lo que hemos dicho porque es muy importante. Hay una acción directa del Espíritu Santo. Y como es un hábito, no es una cosa transitoria y se da para que sea más fácil el actuar. De manera que, por ejemplo, no es que la persona por el don del consejo se pasa pensando y qué consejo le voy a dar y cómo voy a hacer y va para un lado y va para el otro. No, no, sino que al tener ese don del Espíritu Santo, la persona tiene una facilidad que no tiene su origen en él, no tiene su origen en él, sino que es un don, es algo otorgado por Dios para que la persona pueda dar un consejo adecuado a personas que están tratando de ver por dónde tienen que tomar. Y en virtud de comprender que por un lado los caminos de Dios y los caminos de los hombres son distintos y la lógica de acción de Dios y la del hombre también. Pero cuando se da un don de estos del Espíritu Santo, la persona no actúa bajo el esfuerzo de una búsqueda, sino que actúa movido por ese don del Espíritu Santo y entonces le resulta más fácil. ¿Por qué? Porque se le ha concedido este don para que él pueda santificarse y para que pueda ayudar a sus hermanos, en este caso con el don del consejo, a ver por dónde debe ir. Veamos los otros dones que están más ordenados a la voluntad del hombre, a esa búsqueda del bien. Por un lado tenemos el don de la piedad, el don de piedad. Por el don de piedad, el hombre, dice el Papa, nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios actuando como Jesús. Por el don de piedad, la persona está como ordenada a encontrar, a desconfiar de sus fuerzas y a confiarse totalmente en Dios. Y la piedad es la por la cual el Espíritu Santo nos mueve a vivir con Dios como Padre.
Es un don por el que crecemos en la confianza, y al mismo tiempo en la comprensión del misterio de la paternidad. Y como está abierto a vivir una relación más confiada con el Padre, está también abierto a vivir una relación más de hermanos con los hombres. Por el don de la piedad, reconocemos el misterio del Padre, vivimos con Él más en esa sintonía de que es nuestro Padre, pero también vivimos en la situación de que comprendemos que los demás hombres son nuestros hermanos. Este es el don de la piedad. No tenemos tiempo para desarrollar pietas en latín, que es la expresión que se utiliza, remite un poco a esa realidad, ¿verdad? Después tenemos el don de la fortaleza. Por el don de la fortaleza, que no es la virtud de la fortaleza. Recuerden, los dones del Espíritu Santo son acciones inmediatas del Espíritu Santo en el creyente que vive en gracia, que vive en amistad con Dios. Y por lo tanto son estables, porque Él los ejercita, ¿verdad? Permanecen en Él, pero también se vuelven más fáciles de ejercitar esa realidad. Por el don de la fortaleza, nosotros hoy podemos ver casos de este tipo en muchos lugares donde los cristianos son perseguidos. ¿Qué vemos? Vemos que tienen una fortaleza enorme para la entrega, para permanecer fieles al Señor, aún en medio de las adversidades. Pero esta fortaleza, como don, no es el ejercicio de la virtud. Lo que hace este don es vigorizar la virtud, la pone en otro plano. La virtud se mueve en un ámbito de lo posible por las fuerzas humanas, pero se pone en el ámbito sobrenatural. Es Dios a través del Espíritu Santo obrando en nosotros la fortaleza. Y por eso, a través de ella, ya no remando con nuestros pobres remos, sino no con esa vela que a través de ese viento de Dios, que es el Espíritu Santo, sopla y entonces nos lleva más allá. Y finalmente, el don del temor de Dios. Dice, nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, decía el Papa Francisco en esta definición sencilla de los dones del Espíritu Santo. El don del temor de Dios no es el temor servil. El temor servil es yo actúo movido por el temor, por miedo a lo que me puede pasar. Por ejemplo, me puedo condenar. Ese es el temor servil. Este es el temor filial. Yo no quiero ofender a Dios, que es mi Padre. Yo no quiero ofenderlo a Él, ni quiero actuar fuera de las enseñanzas que Él me ha dado. De manera que el temor filial tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el amor que tengo por Él, ¿no? Y en la Escritura siempre aparecen ejemplos de cada uno de estos dones del Espíritu Santo y del ejercicio que se realiza de ellos. El Espíritu Santo viene a fecundarnos. El Espíritu Santo se nos da. Él es el gran don. Él es el don que viene con estos dones. El don de la Pascua es el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados. Es decir, entregó el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con toda su vida, que está destinada, por ser el amor, a habitar en nosotros y a transformar nuestra existencia, para configurarnos en hijos de Dios, para volvernos hijos de Dios. Y por lo tanto tiene dones que entrega para que nosotros podamos volvernos más fecundos, para que nuestra vida se vuelva una vida según el designio de Dios. Pero también tiene carismas, por medio de los cuales quiere edificar a la iglesia, quiere que la iglesia se vuelva una iglesia misionera que alcance a los hombres, ¿verdad? Que alcance mucho más a los hombres. Estos 7 dones del Espíritu Santo, digamos, tienen algún tipo de clasificación. Bueno, la tradición de la iglesia dice que los dones van más desde los dones vinculados a la voluntad a los del intelecto. Es decir, el don de la sabiduría sería el más elevado. Y por lo tanto, una de las cosas que se nos insiste es que hay que pedir estos dones, hay que pedirlos, porque en el cielo permanecerán en nosotros. No solo todo el bien que Dios hace a través de estas realidades, sino que obsérvese que nosotros decimos la fe en el cielo no estará presente, porque como la fe está destinada
a una realidad que no vemos, cuando nosotros nos encontremos con Dios, la fe no tendrá sentido y se cambiará en la visión de Dios. ¿Por qué? Porque ya no viviremos en fe, estaremos frente a Dios. La esperanza tampoco, porque la esperanza está vinculada con esa realidad por la que Dios nos hace ir hacia el futuro y alcanzar un bien que se nos promete. Pero cuando alcancemos ese bien, cuando alcancemos la patria eterna, si Dios lo quiere, y alcanzamos la entrada en la eternidad, en la paz del Padre, entonces la virtud de la esperanza no tendrá sentido. ¿Y qué permanecerá en la eternidad? La caridad. Esto es lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios. ¿Qué permanecerá? La caridad. Si yo hablara todas las lenguas de los ángeles y los hombres, pero no tengo caridad, no tengo amor, si conociendo todo, verdad, toda clase de cosas secretas y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero no tengo amor, es decir, que San Pablo muestra que lo único que no va a pasar es la caridad. De manera que permanecerá en nosotros la caridad. Así como permanecerá en nosotros la caridad, permanecerán en nosotros los dones del Espíritu Santo, tal como los hemos vivido, como se nos han concedido y como los hemos ejercitado. Perfeccionados porque ya estamos en la eternidad, ciertamente. Permanecerán en nosotros perfeccionados, ¿verdad? Pero tenemos que pedirlos. De manera que una de las disposiciones importantes para los dones del Espíritu Santo es la oración de súplica. Hay que pedir los dones del Espíritu Santo. Hay que pedirle al Señor nos alcance el don de la fortaleza, el don del temor de Dios, no querer ofenderlo, el tratar de vivir con reverencia con relación a sus cosas, que nos alcance el don de la piedad para que nosotros lo amemos a Él como a Padre, que podamos mantener una relación filial de hijos, que amemos a los demás como si fueran nuestros hermanos. Es decir, recuerden, no estamos en el plano natural. Y yo digo, no, yo no puedo amar. No puedo amar a fulano que no puedo. No podés con las fuerzas humanas, pero acá se te da un don que hace que se dilaten los límites, que hace que ya Dios esté actuando, porque hay una acción directa del Espíritu Santo sobre la persona. Por eso es tan importante. Por eso la súplica por medio de la cual le pedimos al Señor en la gracia de sus dones, de los dones del Espíritu Santo. Otro elemento importante para pedir los dones es la relación con la Virgen María. ¿Por qué? Porque María está muy vinculada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace en ella su morada, y una morada muy particular y única, cuando lo cubre con su sombra y engendra al Hijo de Dios en sus entrañas. De manera que allí donde está la Virgen, está el Espíritu, es decir, hay una especie de realidad esponsalicia entre la Virgen y el Espíritu Santo. Entonces, así como ella da a luz a Cristo por una acción del Espíritu Santo en ella, ella también da a luz a Cristo en la iglesia por una acción del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando ella estaba reunida con los apóstoles. Por eso la cercanía con la Virgen nos regala a nosotros la posibilidad de que ese Espíritu Divino prometido venga a nosotros y venga a habitar en nosotros. La devoción al Espíritu Santo, es decir, conocer un poco sobre el misterio de esta presencia entre nosotros para invocarla con mucha sencillez. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, que hay una invitación a pedir el Espíritu Santo. Entonces, si el Señor considera que quiere concedernos estos dones del Espíritu, nos lo dará a los efectos de que justamente nuestra vida no sea solo remando sin la vela, sino para que la vela impulse esa vida nuestra y nos lleve más allá, nos haga más fuertes frente a las adversidades, para que nos haga más piadosos frente a la relación con el Padre, para que nos haga más temerosos de la ofensa al Padre, ¿verdad? Pero con un temor no de esclavo, sino con un temor de hijo, con un temor reverencial. Y al mismo tiempo, para que podamos escuchar consejos de personas que pueden darlo, porque el consejo que el Espíritu Santo produce a través de su don tiene que ver a veces con que nosotros
Cuando vamos a tomar una decisión, no solo debemos consultarla con Dios por medio de la oración, sino también debemos consultarla con alguno que pueda darnos un consejo. Todas estas realidades son manifestaciones de esta acción del Espíritu Santo en medio de nosotros. Bueno, yo lo único que espero, ya estamos en el final, yo lo único que espero es que a ustedes los incentive más a ahondar en el misterio del Espíritu Santo. Y yo lo comentaba, que yo había estudiado, incluso el primer año que entré en la Facultad de Teología a estudiar, se estaba dando un curso de neumatología, así se llama el Tratado sobre el Espíritu Santo, neumatología. Y yo escuché el Tratado de Neumatología. Y después escuché muchas veces hablar del Espíritu Santo y de muchas maneras, pero en realidad después vi mucho esa acción del Espíritu Santo en esos grupos de la renovación carismática, sobre todo por una vivencia muy fuerte de los carismas. ¿Cuál es el peligro de los carismas? Creernos que los carismas no son dados porque somos santos. Eso es un peligro. Es decir, el carisma es un bien para la evangelización de la iglesia. No remite a la santidad de la persona, sino que remite a una misión que hay que realizar. De manera que si el carisma se me da a mí, no se me da porque soy santo, se me da porque yo debo ejercitarlo para que la iglesia sea más eficaz. Si la iglesia recibe ese carisma y lo ejercita, se vuelve más eficaz. ¿Por qué? Porque son dados y ustedes los pueden leer en la carta a los Corintios en San Pablo, en donde San Pablo sobreabunda sobre el tema de los carismas. ¿Por qué sobreabunda sobre el tema de los carismas en la comunidad de Corinto? Porque la comunidad de Corinto estaba un poco desvirtuada en el tema de los carismas. Por eso San Pablo les pone el himno a la caridad. Por eso San Pablo les dice, lo más importante es la caridad. Cualquier carisma que no se ejercite en la caridad es infecundo. Por eso cuando nosotros escuchamos en los casamientos ese texto tan lindo de la carta a los Corintios, si yo hablara las lenguas de los ángeles y los hombres, ¿qué significa ahí? El don de lenguas. Y no tengo caridad, no me sirve de nada, dice San Pablo. Si conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, ¿qué don está allí? En la profecía. Y San Pablo dice, y no tengo caridad, no me sirve de nada. Y después dice, si entrego todo lo que tengo a los pobres, pero no es no para glorificar a Dios, sino es para que me alaben a mí, no me sirve de nada. Y entonces dice, la caridad es paciente, es servicial, no tiene envidias, no quiere aparentar, no se hace el importante, no actúa con bajeza, no busca su propio interés. La caridad olvida las ofensas y perdona, no se alegra con lo injusto, siempre le agrada la verdad. La caridad lo disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera. La caridad nunca pasará. El himno a la caridad. ¿Por qué el himno a la caridad? Para que comprendan dónde deben centrar los carismas, para que comprendan que el camino mejor ese del que habla San Pablo es la caridad, y que entonces tienen que estar enraizados allí. Si yo cuando ejercito los carismas me creo que es porque yo soy muy valioso y muy bueno, entonces el Señor seguramente me los quitará. Porque a diferencia de los dones, no son hábitos que permanecen, son realidades que da, pero que en la medida en que no se ejercitan o que se ejercitan mal se pueden retirar. De manera que debemos pedir al Señor que nos vuelva siempre muy humildes, que nos enseñe y nosotros tener claro que la obra la realiza Dios. Y en este caso, según lo que hemos visto, el Espíritu Santo es el que vuelve fecunda todas esas acciones de nuestra vida, porque eleva de ese orden natural en el que nos movemos lo que pueden nuestras fuerzas, lo que puede nuestra inteligencia, eleva por sus dones para que lo que podemos, lo que pensamos, lo que podemos escrutar, entonces ahora ya no esté solo en el orden natural, sino esté en el orden sobrenatural. Bueno, queridos amigos y amigas, que Dios los bendiga mucho, los cuide, y espero que cuando vivamos una preguntita, Pentecostés el mes que viene, ahí yo creo que es antes del Evangelio, se lee la secuencia del Espíritu Santo, que es una joya la secuencia, es una oración antiquísima que se lee el día de Pentecostés, antes de la Mira, lectura del Evangelio, pero uno la puede buscar en internet, la secuencia del Espíritu Santo, que dice, ven Espíritu Divino a visitar las almas de tus fieles. Bueno, es una belleza,
puedan entonces comprender cómo esta presencia cercana a nosotros, el Espíritu Santo que se nos ha dado, quiere fecundarnos con esa riqueza que Él tiene y que nosotros al recibirla sabemos que Él es un auxilio de Dios para que podamos alcanzar la vida eterna y ayudar a los demás. Bueno, hacemos una Amén. oración, les ¿Puedo hacer una agradezco la pregunta, Jorge? paciencia y les pido que podamos Jorge, perseverar ¿se escucha? en la santidad, en el camino de santidad. Es muy importante, si uno no tiene deseos de santidad, es difícil que los dones del Espíritu Santo aniden en nosotros. Es muy importante el deseo de santidad. Desear la santidad y creer que es posible, porque si no, Dios estaría proponiéndonos una cosa que no es posible. Entonces, desearla y pensar que es posible, que el Señor puede transformarnos y puede hacer una obra en nosotros grande, según Él, y que nos fecunde con la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos meditado sobre el misterio de este amor tuyo y del Padre, del Espíritu Divino, del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo fecunde nuestras vidas, llene nuestros corazones de tu amor, nos conceda paz, nos dé luz y nos asista en cada momento. Enriquece, Espíritu Divino, con tus dones a todos los hermanos que hemos compartido este tiempo. Concede los carismas para que pueda nuestra iglesia volverse más fecunda en esa misión que tú le has encomendado. Santísima Madre, Reina nuestra, esposa del Espíritu Santo, tú que estableciste una relación tan única y tan íntima con el Espíritu Divino, enséñanos a conocer a este Espíritu Santo y abrir nuestro corazón para su acción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches.